Susana, en esta semana pues estuvo, diríamos, se estuvo anunciando la rendición de cuentas del presidente de la República. Recordemos que en la semana anterior le permitió a un grupo de periodistas una amplia entrevista. Diríamos que si se quiere, en la semana pasada hubo una especie de rendición de cuentas ante la prensa y el anunciar, por ejemplo, en la semana siguiente ¿verdad? Una locución al país, era de esperarse ¿verdad? Qué cosa iba a anunciar el presidente que ya no había dicho en el programa de televisión o ante los medios que ante el grupo. ¿verdad? Le había permitido esta Sí. entrevista. Sin embargo, vimos ¿verdad? Una exposición de lo que fue una rendición de cuentas, un recorrido, pero como es natural, diríamos, estas rendiciones de cuentas de los presidentes pues generan muchas inquietudes, muchas opiniones a favor y en contra. Y una de las cosas que llamó mucho la atención fue ¿verdad? Toda esa visual que parecía, diríamos, muchos le llamaban una especie de un pequeño Hollywood, una presentación majestuosa. Y realmente diríamos que las palabras del presidente estuvieron mezcladas entre lo que era ¿verdad? Un repaso de su gestión, pero también con muchos anuncios de proyectos que en el corto plazo estaría entonces poniendo en marcha. Realmente diríamos que desde el punto de vista de lo que es la esperanza, la fe de echar para adelante, el discurso tiene mucha valoración porque ante todo este tema de la pandemia y toda esta moral que a uno le baja el efecto de esta pandemia, pues bueno, escuchar, ¿verdad?, al primer mandatario pues apostando a todo lo bueno que nos espera, que así esperamos que así sea, pues ¿verdad? Puede uno mirar ese punto positivo. De hecho, recuerden ustedes que en el programa pasado hablábamos de que para un gobierno que encuentra un país bajo las condiciones que lo encontró el presidente Luis Abinader, le iba a ser muy cuesta arriba poder mostrar logros tangibles, porque toda su gestión ha estado enfocada en controlar el tema de salud y comenzar a dar pinino para que la economía no se le caiga. Definitivamente, Basilio, María, tuvimos en esta semana un discurso muy esperanzador, muy humano, con muchos componentes, Basilio, con muchos elementos humanos. De las cosas que podemos resaltar de esa locución o de esa segunda locución, Basilio, como tú decías, al país, podemos decir que me llamó muchísimo la atención el tema de las reformas. Nuestro presidente habló de una reforma laboral, habló de una reforma a nuestra Carta Magna, a nuestra Constitución, habló de reformas en el ámbito fiscal, Basilio, me estoy entrando un poquito en tu área, y habló de esa inversión, de ese empuje que necesita el turismo en el país. Habló, de hecho, también el ministro de Turismo estuvo en ese discurso y posteriormente se trasladó a la zona del sur profundo, a la zona de Manzanillo, Basilio. Van a comenzar, el presidente prometió comenzar a realizar los trabajos que se necesitan para impulsar esta parte del país y sobre todo alimentar nuestro turismo. No sé qué te parece a ti, Basilio, ese tema de las reformas anunciadas. María, realmente diríamos que el recorrido que hizo el presidente de todos esos proyectos que pretende poner en marcha, pues evidentemente que son grandes retos. Diríamos que lo abrió fue un telón Sí. para la próxima rendición de cuentas. Si el presidente está obligado al próximo 16 de agosto y de hecho al 27 de febrero, que es cuando realmente él debe de hacer una verdadera rendición de cuentas, tener unos resultados tangibles, porque si no entonces pudiera caer en una reversa de expectativa y eso no sería bueno para los propósitos, diríamos,
de aspiraciones futuras y que le abriría una puerta muy grande a la oposición para empezar entonces a comenzar a carcomer lo que sería esa gestión, y no le dejarían en paz de aquí hacia allá. Creo que la gestión de Luis se ha caracterizado por ser esa gestión que trate de hacer lo más transparente posible. Además de eso, que ha tenido, como ustedes ya resaltaron, que luchar con este tema de la salud, del COVID, que para nadie es un secreto, que tomó el país en un momento donde era intomable tomar un país de esa manera, y nosotros sabemos que es así, que en esas dadas circunstancias de que somos unos países, somos unos de esos cuantos países de Latinoamérica, del Caribe, que son bendecidos con el hecho de tener la vacuna y ponerse hasta una tercera dosis, con el hecho de que estamos restableciendo nuestra economía, de que estamos teniendo turistas, de que tenemos proyectos pendientes, sí, pero como dirían por ahí, la fe y la esperanza es lo último que se pierde. Y como ya ustedes resaltaban y recalcaban, él lo que hizo fue darnos esa fuerza que necesitábamos para como darnos esa palmadita en la espalda y decir, tranquilos dominicanos, dominicanas, todo va a estar bien, tengo planes, estoy aquí y seguimos trabajando. Yo quisiera sí darle un consejo a ese equipo de estrategas que tiene el presidente, con respecto a algunas, diríamos, algunas percepciones que el pueblo, el ciudadano, pues va teniendo con respecto al desarrollo y al desempeño de la gestión de gobierno. Fíjense qué pasa. Empezamos con un gobierno enfocado en toda una lucha digamos, por adecentar el Estado, según, ¿verdad?, los números, los datos estadísticos que tiene la realidad y las exigencias que la sociedad le venía haciendo con el tema corrupción. Pues bueno, se toman las decisiones atinadas, un ministerio público independiente y se comienza a trabajar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el pueblo comienza a ver que están sometiendo, por ejemplo, funcionarios de la gestión anterior, comienza, por ejemplo, a mostrarse ese desempeño eficiente de la justicia y de alguna manera quizá en algunos momentos recuperar algunos bienes o algunos recursos. Pero cuando el ciudadano no comienza a percibir en su propia economía que ese esfuerzo que ese Estado, ese gobierno está haciendo, cuando no lo comienza a percibir en beneficio de su propio presupuesto, entonces comienza a dejar de creer en las luchas. Y es importante, y me recuerda mucho, Susana, cuando el presidente Leonel Fernández aspiraba en aquel momento, que él decía que la corrupción se llevaba 30.000 millones de pesos. En aquel momento. En aquel momento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros que no teníamos esa conciencia diríamos, de esos procesos innovadores, de gestiones innovadoras, uno decía, bueno, si eso se corta y esos 30.000 millones van al Estado y entonces vienen a nosotros, entonces vienen en mejoras. Pero cuando tú ves que entonces se gana el gobierno, diríamos, aquello se logra, y tú no ves en tu presupuesto que esos 30.000 millones de alguna manera se han redistribuido en tu beneficio. Para ti no ha pasado nada. No ha pasado nada. Y el presidente Abinader tiene que cuidar mucho eso, o sea, de generar retorno lo más rápido posible a la ciudadanía, para que la ciudadanía perciba que sí, que la lucha contra la corrupción, que la administración transparente y eficiente, sí tiene un retorno directo en el ciudadano. Bueno, Basilio, desde mi punto de vista, la valoración del discurso. Cuando comenzó el discurso, yo pensé que estaba viendo, ¿verdad?, un espectáculo de alfombra de algún color. Era un espectáculo. Bueno, un espectáculo de alfombra. Vimos un presidente del cambio, un gobierno del cambio, esa rendición de cuentas se produjo, María, en las escalinatas de nuestro Palacio Nacional, al aire libre. Basilio llegó con su familia, con la familia presidencial,
Luego, cuando comenzó el discurso, como decía ahorita, un discurso bastante esperanzador, ¿verdad? Vamos a seguir esperando cómo va a lograr nuestro presidente. Las deudas están, el endeudamiento cada día crece un poco más. Vamos a esperar. Susana, definitivamente que el equipo de gobierno del presidente está claro de que es un gobierno del cambio. Por eso esas cosas son distintas. Nos vamos arriba y regresamos entonces con otros temas del programa.